Hola, ¿qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tocar una canción de Mago de Oz llamada Molinos de Viento y que estoy seguro de que muchísimos conocéis porque es una canción que ha dado la vuelta al mundo. Aprovechando que estamos hablando de Mago de Oz, voy a echarles unas flores porque a pesar de todo lo que se pueda decir o todo lo que se pueda opinar sobre ellos, no cabe ninguna duda de que han sido máximos exportadores del rock español y sobre todo por países de Latinoamérica, que es donde más se ama el rock español. Gracias a bandas como ellos se abrió el camino para que muchas bandas de rock español no solo giren por Latinoamérica, sino que triunfen por Latinoamérica, a veces incluso teniendo más público latinoamericano que español. También a veces me da la impresión de que en España somos un poco reacios a escuchar nuestro propio rock. Patrañas. Pero bueno, he de reconocer que yo soy el primero que escucha muchísima música de fuera. ¿En serio? Aunque intento darle un poquito de eco a la música de aquí, que hay por ahí gente que lo hace muy bien. Y nada, ya no me enrollo más. Vamos al lío, vamos a aprender a tocar Molinos de Viento de Mago de Oz. Antes de entrar en harina, vamos a hablar un poquito de la estructura de la canción y un pelín de la teoría que se esconde detrás, pero a niveles muy básicos, ¿vale? La estructura de la canción es súper sencilla, ¿vale? Es la típica estructura de canción. Intro, estrofa, puente, estribillo, estrofa, puente, estribillo, parte C, solo, estribillo doble, final de la canción. Rítmicamente nos encontramos con una canción que está escrita en 12x8. 12x8 significa que es un compás binario, como si fuera un compás de 4x4, pero en vez de contar 2 corcheas por cada compás, contaríamos 3, ¿vale? 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Eso sería un compás de 12x8. Ahora que ya sabemos cuál es el tipo de compás, os digo la tonalidad. Alguno de vosotros me habéis comentado que no os queda del todo claro la diferencia entre tónica y centro tonal. Tengo una serie de vídeos, os pongo si acaso el episodio 1, aquí arriba, que son un pelín avanzados porque hablan de los modos griegos, pero es justo ahí donde podéis ver cómo hablo de centro tonal y de tónica, como dos cosas diferentes, ¿vale? Esta canción está en mi menor y para simplificar podríamos decir que su tónica es mi menor, pero si tenemos en cuenta que solo hay una escala mayor y de ahí se derivan el resto de los modos y escalas, la realidad es que estamos en sol mayor. Entonces la tónica de nuestra canción es sol mayor, pero utilizamos su grado 6 o el modo eólico como centro tonal, digamos, la nota hacia la que siempre vamos a tender. Por lo tanto, el centro tonal es mi menor, pero la tonalidad es sol mayor. La escala en la que está todo basado, tanto la melodía vocal como los solos, como los mismos acordes, es la escala menor natural. Y sabiendo todo esto, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se toca con la mano derecha. Durante toda la canción, lo que es la guitarra rítmica va a hacer una negra y una corchea en compás de 12x8, por lo tanto sería... Cuando está tocando con distorsión, aprovecha el golpe hacia abajo, muteando un poquito las cuerdas. Quizás abrid un poquito la nota con la que se comienza cada compás, abridla un poquito para darle énfasis. ¿Vale? Despacio. Abro primero y ya cierro. Recordad, para hacer el palm mute no tratéis de poner la mano recta, que os cargáis la mano. Mejor, de una manera, una posición totalmente natural y tapamos lo justo para que sigan sonando las notas, aunque estén muteadas. Si apretamos demasiado, suena mal. Entonces, lo justo. Es más, levantad un poquito de vez en cuando queráis enfatizar alguna nota. Y la rítmica va todo el rato haciendo esto. En algún momento hace algún tipo de corte especial o tal, pero eso, bueno, en cada momento que sea diferente, lo vamos a analizar y os lo explico, sin ningún problema. Para eso estamos. Esto empezaría 1, 2, 3. Como veis, empezamos con un re quinta, ¿vale? Ese re quinta, además, empieza en anaclusa. La primera nota que se toca en la canción es el tiempo 4 del primer compás, ¿vale? O del compás 0, en realidad, porque la canción empezaría en... Y sin embargo, abrimos con... Por eso solo contamos hasta 3. Siendo un compás de 12x8 tendríamos que hacer 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, pues entonces 1, 2, 3, 4. Lo que pasa es que en ese 4 es donde estamos metiendo nuestro re. Por tanto, 1, 2, 3... Veis que he hecho un mi menor. Sobre mi menor es sobre lo que va a ir toda la canción, como os he comentado. 1, 2, 3.
hacemos es 3 corcheas y una negra con puntillo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se repetiría una segunda vez para ir ya hacia la estrofa, ¿vale? La primera parte de la estrofa hace exactamente los mismos acordes, lo que pasa que lo va haciendo cortado, ¿vale? Despacito. Y esto sería 2 veces para pasar a la segunda parte de la estrofa. Y la segunda parte de la estrofa igualmente respeta esos acordes y lo único que hacemos es que ya entramos en el ritmo, de la misma manera, como os he dicho, que en la introducción. Se repite otra vez y entonces ya pasaríamos a lo que sería el puente. Los acordes del puente también son los mismos, lo que pasa que en vez de hacer los acordes de quinta, los haríamos como open chords, porque ahora no lo hacemos con una guitarra eléctrica, ahora lo haríamos con una guitarra acústica. ¿Vale? Entonces... Como veis, la manera de tocar es la misma, lo que pasa que, claro, ahora ya no nos estamos limitando a las cuerdas que componen la quinta. No estamos tocando solo quinta, cuarta, tercera, ¿vale? Estamos tocando todas las cuerdas. Entonces, lo ideal sería que las partes fuertes las tocáramos más hacia las notas graves y las partes, sobre todo que van a contra, hiciéramos énfasis en las notas agudas. Y entonces hacemos lo mismo, primero más abierto para enfatizar el principio de nuestro compás y luego cerramos un poquito, sobre todo en las que bajan, para darle un poco de percusión a esa guitarra acústica, para que nos dé un ritmito, ¿vale? Si veis, lo que hago es, hago el palm mute hacia abajo y subo abriendo. Menos la primera para enfatizar, como os he dicho. Fijaos que este puente igualmente va a tener los mismos acordes que el estribillo, entonces si la segunda parte del estribillo, como os dije, pasa a sol mayor, que sería la tónica real de la canción, en el puente también lo vamos a hacer anunciándolo con la guitarra acústica, como adelantándonos al estribillo. En vez de hacer mi menor, re, do, haríamos sol mayor, re mayor, do mayor. Y como veis, la mano exactamente igual, la mano derecha. Y una vez más el estribillo son los mismos acordes, pero en quintas de nuevo, ¿vale? Estructuralmente los hacemos exactamente igual que los hacíamos en el puente. Quizás en el estribillo deja las notas un poquito más largas cuando hace el do. Y además se mantiene en do, ¿vale? Lo vais a ver ahora, sería... Veis que lo que hago es abrir aquí y dar solamente 2 negras con puntillo. Es como para darle fuerza a lo que viene después. La segunda parte, pues como hemos hecho antes, pasamos a sol, sol quinta, que correspondería a sol mayor.
Y de nuevo re y do. Y aquí cortamos porque hacemos el arreglo que corresponde a lo de que de tu vida tú seas amigo del único actor, ¿vale? Entonces, esa parte la acompañaríamos con una guitarra que dibujaría una armonía sobre la voz de José. Lo hago despacito, ya lo habéis escrito. Y la última nota que damos, marcamos el acorde de fa sostenido, ¿vale? Fa sostenido quinta. Y entonces, una vez que ya hemos repetido otra vez la intro, otra vez la estrofa y otra vez el estribillo, en lugar de terminar haciendo... nos vamos a quedar en ese fa sostenido para pasar a lo que sería la parte C. Dos partes. Una sería como muy percusiva, acompañando a las cajas de la batería, y los golpes que haría, lo voy a hacer primero más despacio, serían sencillamente estos. La segunda parte de esta parte C es un trozo a medio tiempo en el que hacemos el mismo recurso, lo que pasa es que vamos a meter menos notas y van a ser más abiertas. Y entonces vendría la parte que es el presolo, que también tiene dos partes. Una primera en la que una sola guitarra hace la melodía del presolo y una segunda parte en la que es una melodía doblada a terceras. Vamos a hacer primero lo que es la rítmica y luego ya os explico las dos guitarras del presolo, ¿de acuerdo? La rítmica en la primera parte, donde solo hay una guitarra y no está doblada, hace... Entonces en este pre-solo, la primera guitarra, lo hago muy despacito y luego lo pongo un poco más rápido. Eso sería en la primera parte. En la segunda parte, esta guitarra volvería a hacer lo mismo y habría una guitarra doblando a terceras, ¿vale? Y esa guitarra doblada, muy despacito, haría... Os fijáis que aquí hago como una cejilla para poder repetir dedo 1.
Si lo preferís podríais... Pero yo me resulta más cómodo para mantener la armadura. Obviamente, tocándolo con guitarra acústica a lo mejor no tanto porque tengo que torcer los dedos por el tema de que no accedo bien a los trastes agudos. Pero en una guitarra eléctrica, para atacar con los dedos rectos, aprovecharía y aquí haría una cejillita, ¿vale? Una pequeña cejilla que abarca solo las 2 cuerdas. Ahora ya cuando empieza el solo, la rítmica hace los acordes de siempre, un poquito más abiertos, pero sigue haciendo lo mismo. Así que no hay mucho más que explicar ahí. Vamos a aplicar el solo, que probablemente muchos de vosotros es lo que estáis esperando. El solo comenzaría aquí, en el traste 9 de la tercera cuerda. Haríamos un pequeño trino con hammer-on las 2 veces que metemos estas notas, ¿vale? Fijaros. ¿Vale? Lo único que os puedo decir técnicamente hablando es ese hammer-on y que terminéis con un vibrato, ¿vale? Recordad que los vibratos siempre es mejor pivotar con el dedo así para generar ese vibrato que pretender hacerlo con el dedo, ¿vale? El siguiente compás lo que haríamos son tresillos, pero dentro del compás de subdivisión ternaria, ¿vale? Ahora lo veis en la partitura, pero lo que nos va a provocar es que tenemos que tocar más rápido aún. Yo lo que hago es golpe de púa en la cuarta cuerda, golpe de púa en la tercera, hammer, 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 pull off, pull off. Y ahora, de nuevo golpe de púa y 2 pull-offs, 2 hammer-ons, ¿vale? Con un solo golpe de púa. Y ahora 2 hammer-ons en la tercera cuerda, con un solo golpe de púa igualmente. Entonces... Y en el siguiente compás haríamos prácticamente lo mismo. 2 hammer-ons, 2 hammer-ons de nuevo. Podemos hacer 2 pull-offs. Y aquí tocamos con púa. Y ahora con picking normal, más lento. Siguiente compás, muy facilito. Y ahora, para poder subir la posición de los dedos un poquito más arriba, lo que vamos a hacer es, con nuestro dedo 1 en el traste 5, arrastramos hasta el traste 7. Y hacemos... Y ahora todo en corcheas normales de ese 12×8. Un poquito más despacio. Y cerramos con negras. Vibradme bien esa nota final, ¿eh? Os pongo el solo entero. Ahora repetiríamos el puente 2 veces para hacer también un estribillo 2 veces. Entonces el primer estribillo de los dos, en vez de acabar hacia el arreglo, simplemente se mantiene en el do quinta, ¿vale? Y volvería a repetir el estribillo para esta vez sí terminar con el arreglo. Y entonces cuando hacemos el último arreglo, terminamos haciendo...
Y aquí lo tenéis. Y ya sabéis, si os ha generado el vídeo algún tipo de duda, a los comentarios. Si queréis alguna otra canción, no tenéis más que pedirla. Ya habéis visto que se me pide de todo y de todos los estilos y yo, pues, por complaceros, lo que haga falta. Vale, sed buenos.